Hola, hola, muchas bendiciones para tu vida. Soy el pastor Carlos Eduardo Rodríguez, como siempre, montando alguna palabra de Dios para tu vida. Si no te has suscrito al canal, hazlo para que estés pendiente cada vez que subamos una palabra, una predicación, una enseñanza para bendecir tu vida. Voy a estar ministrando algo que he considerado súper importante para tu salud y para tu vida espiritual. Y voy a estar hablando acerca de las falsas iglesias. Cómo identificar que estás en una iglesia o congregación falsa, aunque no conozcas mucho de la Biblia. La Biblia habla de la apostasía. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses 2:3. Entonces la palabra establece claramente que antes de la venida de Cristo se iba a manifestar la apostasía, y la apostasía se iba a manifestar primeramente dentro del mismo pueblo de Dios. Y el significado de apostasía en el ámbito cristiano significa abandono o renuncia de la fe original que está centrada en la palabra de Dios. Entonces, como está escrito, sabemos que dice la Escritura que primero vendrá la apostasía, y actualmente, en este tiempo, en muchísimas congregaciones, ya estamos viendo que ha entrado la apostasía. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, dijo una palabra, dijo así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, pastores, ministros, apóstoles, profetas, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pablo decía que teníamos que cuidar de la grey del Señor, la cual no era nuestra, sino que Él ganó por su propia sangre. Veamos algunas señales. Tengo enumeradas 10 señales que estás en una falsa iglesia o congregación. Si alguna de estas señales te hace ruido, te hace clic, es algo peligroso, ¿ok? Puede que una o varias de estas señales se encuentren donde asistes o te congregas regularmente. Una de estas señales es, en alguna congregación, que el pastor, obispo, apóstol, sacerdote, profeta, hágase llamar líder principal, se preocupa más por predicar sobre dinero que sobre el pecado o la santidad. Hay iglesias hoy en día donde todo lo que se habla es de prosperidad económica y financiera, y no le importa más nada, no le importa el estado espiritual de las ovejas, no le importa hablar de la santidad, del pecado, de nada de eso, simplemente que la gente cumpla y dé lo que ellos exigen. Esa es una falsa iglesia. También en esas iglesias de la prosperidad enseñan que para recibir un milagro tienen que pagar tal o cual suma de dinero. Y esto no es bíblico, ya que sabemos que los milagros se obtienen solo por fe. Esta es una de las señales de que estás en una iglesia donde no se está predicando una doctrina centrada en la palabra. La segunda señal es que los miembros están adoctrinados o formados para rendirle pleitesía al pastor o líder o profeta, como se llame, sacerdote, más que al mismo Dios. Esto se llama idolatría al hombre. Una cosa es la honra, que entendemos que es algo bíblico y está escrito, tenemos que pagar a cada quien como se merece. Al que honra, honra merece. Y otra cosa es idolatrar a un hombre. Tercera señal: el pastor, obispo, apóstol, sacerdote, profeta, como le llamemos, les enseña y ordena a sus seguidores que no se deben juntar con ningún otro hermano ni con ninguna otra congregación
con la excusa de que los pueden contaminar. Así dicen estos líderes religiosos. Y eso tampoco es bíblico, porque la Biblia nos llama a la comunión con todos nuestros hermanos. Cuarta señal: en la congregación hay más formación de adoctrinamiento humano que la enseñanza de la misma palabra. Hoy en día, escuela de esto, escuela de liderazgo, escuela de obrero, escuela de lo otro, escuela de formación, escuela de no sé, tantas cosas que hay, protocolo, y pare de contar, pero no están predicando centrados en la palabra del Señor. Eso es sumamente peligroso. La iglesia se nutre es a través de la palabra de Dios. Debe ser el centro de una congregación. 5, señal número 5. En la congregación le dan más importancia a los estatutos, reglas y dogmas humanos que a lo que dice la misma palabra. Hay congregaciones que tienen sus estatutos, sus reglas, y realmente he sido testigo de eso, que esos estatutos están por encima de lo que dice la palabra del Señor, y están predicando más dogmas humanos que lo que dice la palabra del Señor. Es decir, no están viviendo conforme a la línea de la palabra de Dios. Señal número 6. El pastor, obispo, apóstol, profeta, como se llame, y sus líderes principales viven una doble vida. En la iglesia son santísimos y fuera de la iglesia son mundanos. Y es una triste realidad que se ve muchas veces, que hay gente que se viste de apariencia de piedad, que en la iglesia lloran, saltan, brincan, hablan en lengua, predican, y bueno, hacen mil cosas, pero afuera, amado, dan un mal testimonio. Estamos hablando del liderazgo de una congregación. Los líderes tienen que pagar un precio en cuanto a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y negarse a sí mismo, porque los ojos del pueblo de Dios están puestos sobre los líderes. Y si los líderes no están alineados, imagínate qué va a hacer el pueblo. Aleluya. No. La Biblia nos manda, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, debemos vivir santa y piadosamente como dice la Escritura. Señal número 7. El pastor usa el púlpito de la iglesia para hacer proselitismo político, propaganda y publicidad a partidos políticos e insta a sus miembros a apoyar partidos políticos, amado. Y aquí no estoy queriendo decir que incursionar en la política siendo cristiano sea algo malo, de ninguna manera. Yo estoy de acuerdo que mis hermanos opten y entren en esos cargos de eminencia para que sean luz en medio de tanta tiniebla, pero el púlpito de la iglesia es algo sagrado, única y exclusivamente para enseñar la palabra de Dios. Y eso no es negociable. Son principios que están establecidos en la Biblia, y cuando hay un púlpito, ese es un lugar sagrado para ministrar el consejo de la palabra de Dios y más nada. Ahí no se puede ministrar otra cosa, porque no podemos ligar lo mundano con las cosas de Dios, con las cosas del Espíritu. Señal número 8. En la iglesia no hay programas evangelísticos ni programas sociales, solo se centran dentro de las 4 paredes con el grupo que tienen. Hoy, cuidado, congregaciones que ya no quieren salir a evangelizar, que no quieren salir a ayudar a la gente, a ministrar a la gente en las comunidades, y se conforman con vivir dentro de las 4 paredes con el grupito, amado. No es una iglesia que está sana. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que se fosiliza. Cuidado con eso. Señal número 9 de una iglesia falsa. Los que están al frente de la iglesia o congregación salieron en rebeldía de otra congregación y se autonombraron pastores y líderes, y son divisores
de iglesia. Tienes que tener cuidado, tienes que saber dónde te estás congregando, con quién te estás congregando, quién te está ministrando, quién te está poniendo la mano en la cabeza, porque los espíritus se transfieren, los espíritus de rebeldía se transfieren. Y termino con decir que no es una iglesia cristocéntrica. Cuando tú no ves que en la iglesia se está predicando un mensaje cristocéntrico, que casi no se habla de la vida de Jesús, no se habla de sus enseñanzas, no se habla de su muerte, de su resurrección, y mucho menos se habla de su venida, estás dentro de una congregación que se ha desviado del propósito original. Y aquí tenemos que estar claros con todas estas señales, porque son señales de los fines de los tiempos. Está establecido, la Biblia dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Hay mucha gente que inocentemente está dentro de iglesias o congregaciones donde lamentablemente están engañados, tanto bíblica como espiritualmente, porque el enemigo los ha cegado. Yo oro por ti en el nombre de Jesús, para que tú estés dentro de la perfecta voluntad de Dios, y que Dios te guíe a estar en una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde te estés alimentando bien espiritualmente, y donde que cuando venga nuestro Señor Jesús te pueda decir: pasa, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Dios bendiga a los que me escuchan en esta hora, y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y estés pendiente allí de cada mensaje que subimos semanalmente. Muchas bendiciones y muchos abrazos.